Tiempo de los zares de Rusia, época de los gobiernos absolutistas, en la que el zar tenía todo el poder político y religioso. 1917, tiempo de conflictos y divisiones, donde la población se encontraba dividida y la mayoría de oprimidos sin más derecho que servir en la servidumbre. Cansados de tanta opresión y de años de servidumbre, se levantó una voz contra el zar, que tomó tanta fuerza que nadie pudo detenerla. Así, damos inicio a un capítulo de la historia lleno de tramas y conspiraciones que quitaron del poder a una línea entera de monarcas autoritarios y absolutistas. Yo soy Sam, o mejor dicho, el filo historiador, así que quédate atento porque esto es 1917, la revolución que cambió su mundo. Corrían los años 1894, con la reciente muerte del zar Alejandro III. Su hijo, Nicolás II, ascendió al trono con la intención de reformar al gobierno zarista, promulgando en 1905 el Manifiesto de Octubre, que otorgaba a los rusos algunos derechos y beneficios políticos, como la libertad de expresión y la libertad de reunión. Este manifiesto fue presentado a la sociedad con la intención de saciar las ansias de libertad que corría por las calles y pasillos de la colectividad. Sin embargo, este manifiesto fue claramente un insulto para el pueblo ruso, que enseguida salió a las calles. El país sufrió una revolución que para favor del zar fue reprimida. La revolución dejó a Nicolás II debilitado y a la monarquía rusa en crisis, ocasionando que en los años siguientes Nicolás II gobernara de una forma más autoritaria, disolviendo así la primera Duma estatal, un parlamento elegido por el pueblo y para el pueblo, donde los diputados presentaban una serie de leyes que pretendían reformar el gobierno zarista. Estas leyes incluían la creación de un gobierno responsable ante la Duma, la reforma agraria y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Tras los eventos también se encargó personalmente de reprimir los movimientos políticos opositores, como a los socialistas y a los revolucionarios. Estalla la Primera Guerra Mundial, y con esto hacemos una pausa en la historia, pero solo para mandar un saludo a Egbert y también para recordarte que dejes tu grandioso like, que me ayuda bastante, y que te suscribas si deseas más contenido similar. Con el estallido de la guerra, el mandato de Nicolás II fue un desastre para Rusia, y el gobierno zarista fue incapaz de manejar la situación de una manera efectiva, provocando una escasez de alimentos y una crisis económica, lo que llevó a un aumento significativo del descontento popular. Desde las calles y a través de los libros, pero principalmente desde su exilio en Europa Occidental, un hombre alzó su voz, de nombre Vladimir Lenin, el que más tarde se convertiría en el líder del partido bolchevique, los cuales eran partidarios de la revolución socialista en Rusia y creían que el proletariado, la clase trabajadora, debía tomar el poder del Estado y establecerse por sí mismos a la fuerza. En marzo de 1917, una serie de huelgas y manifestaciones obligaron a Nicolás II a abdicar del trono por su propia seguridad. El zar fue depuesto y estableció un gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, un político liberal. Este se enfrentó a una serie de desafíos, entre ellos la Primera Guerra Mundial, el descontento popular y la división política, ocasionando que tampoco pudiera satisfacer las demandas del pueblo ruso, que exigía una paz inmediata y una reforma agraria. Tras la llegada de Lenin y de su publicación de la tesis de abril, los bolcheviques comenzaron a preparar su nueva revolución y, aprovechándose del descontento popular con el gobierno, iniciaron su jugada, dando inicio a la verdadera revolución. Enseguida,
se dictaminó la frase "el poder nace del cañón". Esta frase, pronunciada por Lenin en plena revolución, resumió la creencia de los bolcheviques en la violencia como un medio para lograr su éxito. Se sumaron los trabajadores y soldados del Petrogrado. Por un lado, los trabajadores se rebelaron contra el gobierno provisional y los soldados apoyaron a los bolcheviques en un golpe de Estado. Los bolcheviques tomaron el control de los principales edificios gubernamentales, la capital de Rusia, y de seguido arrestaron a los líderes del gobierno provisional. Las palabras de Lenin al tomar el Estado fueron un llamamiento a la acción para el pueblo ruso. Lenin prometía un nuevo mundo, un mundo en el que los trabajadores serían libres y los oprimidos serían liberados.